Hola mis amigos de juegos y más y bienvenidos a un nuevo video donde hoy vamos a estar analizando el juego de mesa Horrified, basado en los monstruos clásicos de las películas de terror. Vamos a tener Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, el hombre invisible, y es un juego cooperativo de 1 hasta 5 jugadores en que pues nos enfrentaremos a estas criaturas en un tablero de juego haciendo diferentes misiones y que cada monstruo tiene pues una forma de vencer diferente y una forma de jugar diferente. Voy a hacer una pausa, voy a desplegar el tablero y vamos a ver de qué va este Horrified. Bien, para hacer el setup de Horrified, lo primero que tenemos que escoger o seleccionar es a qué monstruo nos vamos a enfrentar y qué cantidad de ellos vamos a combatir. El juego nos presenta o nos propone que para un juego sencillo, pues combatamos con 2 monstruos. Para un juego normal, una dificultad normal serían 3 monstruos. Y si queremos jugar muy difícil serían 4 monstruos. También los monstruos tienen diferentes dificultades en su forma de jugar, en la forma en que lo vamos a vencer y también ciertas complejidades. En el caso de aquí del setup, yo puse los que el manual te recomiendan, que van a ser Drácula y va a ser el monstruo de la Laguna Negra, en este caso. Pero también el juego nos va a incluir, pues nos incluye la momia, el monstruo de Frankenstein, el hombre lobo y el hombre invisible. En este caso, como yo les he dicho, he puesto también a Drácula y el monstruo de la Laguna Negra. Estos son los 2 monstruos con quienes nos vamos a enfrentar. Y cada uno de ellos tiene un setup o se coloca en el setup de forma diferente. Drácula, al principio del juego, pues va a poner 4 ataúdes que ustedes verán aquí. Uno en la cueva, uno en la cripta, uno en el cementerio y uno en la mazmorra. Ese va a ser el setup de Drácula, más poner la miniatura de Drácula en la cripta, que es donde él comenzará. En el caso del monstruo de la Laguna Negra, pues colocaremos al monstruo en la laguna, en este espacio aquí, que es un espacio de agua. Tomaremos el token del campamento, vienen algunos de estos tokens en el juego. En el caso del monstruo de la Laguna Negra, tomamos el token de campamento y lo ponemos sobre el campamento, de manera que le agregamos una habilidad a esa localización. También tomaremos la ficha de la criatura de la Laguna Negra, donde nos trae un mapa que trae una trayectoria hasta su guarida. Y ahí pondremos el token del yate en el comienzo. Y ese sería simplemente el setup para estos 2 monstruos. Si cambiáramos monstruos o agregáramos monstruos, habría que agregar más elementos al tablero. Luego de esto pondremos el token de terror, que es este de aquí. Y lo vamos a poner, déjenme correr un poco el tablero porque no se ve y es importante que se vea. Vamos a poner el token de terror en el track de terror, que es este que ustedes pueden observar en la parte de arriba del tablero. A medida que vayan muriendo héroes o sufriendo daño los héroes, o vayan siendo aniquilados los diferentes pobladores que pueden aparecer en el mapa, pues el track de terror va a ir avanzando. Y en el momento en que llegue a la carabela blanca, o este espacio de aquí después del 6, todos los jugadores perderían la partida. Para ganar la partida hay que derrotar a los 2 monstruos antes que el track de terror llegue a 6. También tenemos este token de frenesí, que se lo vamos a colocar al principio del juego al monstruo con el valor de frenesí más pequeño. En este caso sería Drácula, que tendría simplemente 1, pues ahí pondríamos nuestro token de frenesí. Tomaríamos las 2 barajas del juego o los 2 mazos del juego, el de dorso blanco o el de fondo blanco, que serían las ventajas, lo vamos a barajar, y este serían pues cosas, eventos y acciones buenas para los jugadores que nos van a ayudar en la aventura, y el deck de dorso o de dorso negro, que es el deck de terror, que es el que se va a utilizar en la fase de los monstruos para mover y hacer a los monstruos actuar. Llamémosle el deck de terror.
Vamos a poner en esta bolsa todos los objetos del juego que van a ser estos tokens. Ustedes pueden ver aquí que los va a ver de 3 colores. Los va a ver amarillos, rojos y azules. Estos tokens tienen su fuerza, el valor en fuerza del objeto, en este caso es 1. Una ilustración, aquí nos dicen que su nombre es el kite y que pertenece a la torre. Cada objeto de esto va a tener un lugar de pertenencia de las localizaciones del mapa. Al principio del juego ponemos todos los objetos, sacamos 12, esto es en el setup, y los vamos a colocar en el mapa en las localizaciones que aparezcan. Aquí ya pueden ver que tengo colocados los 12 en el granero, en la posada, en el precinto, aquí en la tienda, es decir, donde vayan apareciendo, y pueden haber la cantidad que sea en cada locación. Siempre que aparezca un token que enseña una locación, se coloca en esa locación. Serían 12 distribuidos en todo el mapa. Le daríamos a cada jugador un personaje o héroe. Este personaje va a tener acciones, va a tener una habilidad especial, nos va a decir qué profesión tiene y su lugar de comienzo. Y yo voy a jugar con el profesor, que el profesor comenzaría en el hospital. Como está más abajo de la cámara, voy a colocarlo en la tienda, pero él comenzaría en el hospital. Entonces le damos a cada uno su token de personaje, le damos su ficha de personaje o su troquel, que lo colocará en su lugar inicial del juego, y también le vamos a dar una de estas cartas de ventaja. Cada jugador comenzará con una carta de ventaja y ya está listo para comenzar el juego. Bien, lo primero sería el setup. ¿Qué tenemos que hacer para jugar? Antes que nada, tenemos que conocer cuáles son las maneras de vencer a los villanos. Entonces, este juego se va a jugar en un turno. Cada jugador va a jugar un turno que va a tener 2 fases. La fase de héroe y la fase de monstruo. La fase de héroe y la fase de monstruo. ¿Qué vamos a hacer en la fase de héroe? Pues vamos a realizar acciones, estas acciones que están aquí, tantas como queramos, gastando nuestros puntos de acción. Cada una de estas acciones gasta un punto de acción, y la podemos repetir cuantas veces queramos. ¿Cuáles serían estas acciones? Primera acción, mover. Por un punto de acción nosotros podemos movernos a cualquier casilla. Podemos gastar los 4 puntos de acción. 1, 2, 3 y 4. No tiene sentido, pero podría ser así. Además, cada vez que pasemos o tengamos a uno de los pobladores del juego en nuestras casillas, pues podemos llevarlo con nosotros sin ningún coste. Es decir, yo estoy aquí, yo podría mover 1, llevarme al poblador del juego, que serían personajes no jugables. Puede ser 1, 2 lo llevo conmigo, 3 y lo voy arrastrando conmigo hasta llevarlo a su localización para que esté a salvo. La segunda acción sería guiar, donde podemos guiar a un poblador desde o hacia un espacio adyacente. Es decir, imagínense que aquí el profesor está en este espacio y el poblador está en este espacio, lo puedo hacer venir hacia mí o lo puedo mandar desde donde estoy yo hacia otro espacio. Incluso podría mandarlo desde un espacio adyacente a otro espacio. Eso es un guiar. Pick up, tomar. En esta acción, con una acción, nosotros podemos recoger todos los ítems de un espacio. Es decir, yo estoy aquí en la tienda, en la shop, y con una acción puedo recoger todos los objetos que están en la tienda. Yo vendré aquí, 1, 2, recojo todos los objetos, me los llevo, 3 y 4. La otra acción sería compartir. Si hay 2 jugadores en una misma casilla, pues se pueden compartir los objetos que tengan. Avanzar. Bien, aquí es donde quiero explicarles. Cada monstruo del juego va a tener dos pasos, 2 fases. Una en que tendremos que hacer acciones y la segunda que será derrotarlo. En el caso de Drácula, para poder vencerlo, pues tendremos que venir aquí a uno de estos. Tenemos que ir a los 4. Tendremos que ir a los 4 lugares donde están los ataúd y gastar una cantidad de tokens por el valor de 6 o más. Por ejemplo, podríamos gastar estos 2 que tendrían un precio de 7, sería 6 o más, o gastar
uno de estos objetos, que tendría de valor 6, le destruiríamos uno de sus ataúd y lo colocaríamos en su hoja de personaje. Cuando destruyamos los 4 ataúd, ya podemos enfrentarnos con Drácula. Para destruir un ataúd, eso sería también una acción. La acción de ir, por ejemplo, nos moveríamos a la torre y gastó una acción y 6 objetos o una cantidad de objetos rojos de valor 6 o más y destruye un ataúd. Esa sería la segunda acción. Después 3 y 4. Un ejemplo. La otra acción sería pues enfrentarnos a un monstruo y destruirlo. Una vez que nosotros cumplamos los requisitos para podernos enfrentar a un monstruo, pues simplemente tendríamos que ir a la casilla donde está un monstruo. Profesor, la casilla donde está un monstruo y gastar los ítems que necesitemos, del color que necesitemos o el valor que necesitemos para destruir y vencer ese monstruo. Cuando hayamos vencido a los 2 monstruos, o los 3 o los 4, depende de la dificultad, habremos ganado el juego. Y la otra acción es las acciones especiales que tiene cada personaje. Por ejemplo, mi personaje, el profesor, recordemos que tiene una acción que dice mover cualquier héroe o poblador un espacio. Es decir, el profesor es el único que tiene la habilidad de, si hay un poblador o un sobreviviente no jugador en cualquier espacio del juego, no tiene que estar adyacente, el profesor tiene la habilidad de hacerlo mover un espacio por acciones a ese sobreviviente donde quiera que se encuentre. Eso es una habilidad única del profesor. Lo mismo con otro héroe que no sea él. Y esas son las acciones del héroe, para la fase del héroe. Luego vendría la fase del monstruo. ¿Y cómo se juega en la fase del monstruo? Bueno, lo primero sería revelar una carta del deck de terror. Y esta carta va a tener varios pasos. Lo primero que nos va a enseñar la carta es un número superior que nos va a señalar cuántos ítems vamos a agregar de la bolsa al tablero. Es decir, cada vez que los monstruos van a revelarse, cada vez que revelamos una carta de horror en la fase de monstruo de nuestro turno, pues se va poniendo más objetos en el tablero, se van colocando más. Robamos 2 sin verlos de la bolsa, los vemos. Tenemos uno en el cementerio y otro en el laboratorio. A veces ponen 2, a veces ponen 3, a veces es 0, no se pone ninguno. Pero generalmente siempre en la fase de monstruo pues se rellenan objetos. Luego viene una ilustración con un evento relacionado a uno de los monstruos. Por ejemplo, este está relacionado, tiene el murciélago, está relacionado con Drácula y se coloca a Drácula en el espacio donde está el héroe activo. Es decir, cogeríamos a Drácula, tomaríamos a Drácula y lo pondríamos aquí. Puede ser que la carta tenga un evento con un monstruo que no esté en el tablero. Este es para el monstruo de Frankenstein. En ese caso no ocurriría ningún evento de estos. No ocurriría el evento principal. O en otros casos, como en este, puede hacer que no esté relacionado a ningún monstruo y tengamos que adicionar al tablero uno de los pobladores o jugadores no jugables, uno de los personajes con que no jugamos. En este caso nos dice que coloquemos el Dr. Red en el instituto. Vamos a buscar al Dr. Red. Tomamos el token del Dr. Red y lo ponemos en el instituto. Y nos dice que él estará a salvo, o el lugar al que hay que llevarlo para salvarlo será el campamento, que es este que está aquí. El instituto está aquí muy abajo en el mapa. Esas son las 3 eventos pues que pueden ocurrir. Entonces, poner ítems, un evento relacionado con un monstruo o con pobladores de la ciudad, y luego una acción en que se van a activar 3 monstruos. Y para eso nos van a enseñar los iconos aquí. Nos va a decir qué cantidad de espacios se mueven y si en el caso que nos ataquen, en caso que haya un ataque, cuántos dados van a lanzar. En esta carta nos dice que se van a activar la momia, la novia de Frankenstein y el hombre invisible. Como estoy jugando con Drácula y el hombre o el monstruo de la Laguna Negra, la criatura de la Laguna Negra, no se activa ninguno porque no hay ninguno presente. Pero aquí, por ejemplo, si jugamos esta carta, nos dice que se activa el monstruo de la Laguna Negra,
se activa el hombre lobo y se activa el hombre invisible. Entonces, cuando un monstruo se activa, vamos a ver los espacios que se mueve. Él se mueve 2 espacios. En el caso de esta carta se va a activar solamente el monstruo de la Laguna Negra, ya que no tengo ni al hombre lobo ni tengo al hombre invisible. Él va a mover 2 espacios. Bien, el monstruo siempre se va a mover los espacios que nos señale la tarjeta en la dirección de el héroe jugador o el poblador más cercano. En el caso de que estén a la misma distancia, por ejemplo aquí, él estaría 1 y 2 del poblador, 1 y 2 del héroe. Él siempre tendrá preferencia por el héroe. Si no, se moverá hacia el poblador, pero siempre va a tener preferencia sobre los héroes. Si el monstruo se mueve, por ejemplo aquí, 1 y 2, y vamos a poner al profesor a 3 espacios de distancia del monstruo. Él ve 1, 2 y 3, 1 y 2. Él está más cerca, se mueve hacia él y lo ataca. Si es un poblador, si es un personaje no jugador, inmediatamente lo destruye y el track de terror avanza una casilla hacia el final del juego. Si en su lugar él ataca a uno de los jugadores, a uno de los héroes, pues el monstruo lanzará los dados según nos enseñe la carta. Aquí nos dice que estos 3 monstruos se moverán 2 espacios y atacarán con un solo dado. Puede ser 1, 2 y 3. Aquí están los dados. Lanzaríamos solamente un dado. Por cada una de estas caras, esto significa un impacto, que el monstruo nos impacta. Y tenemos 2 opciones. La primera es defendernos. Para defendernos tendremos que descartar un ítem de nuestra reserva, de la reserva de cada héroe. Por ejemplo, la reserva del héroe, disculpen, al que están atacando. Según la cantidad de impactos, aquí él me impactó con 1, descarto uno de los ítems de cualquier color, de cualquier valor, y ya no recibo el daño. Si él hubiera atacado con 2 dados y me hubiera hecho 2 impactos, pues tendría que descartar 2 de los ítems. Si yo no tuviera los ítems o no quisiera, también esa puede ser lo que yo escoja hacer. Es decir, si yo puedo escoger no defenderme, o puede ocurrir que él me ataque y yo no tenga los ítems suficientes para defenderme. Imagínense que me ataca con 2 y yo solo tengo 1, no me puedo defender. O escojo no defenderme. En ese caso, el monstruo destruye al jugador. El jugador solamente tiene un punto de vida, igual que, es decir, no, en el momento en que el monstruo lo golpea sin que él se defienda, queda destruido. Y entonces él se movería al hospital, que está aquí abajo en el tablero. Llevaríamos a nuestro héroe al hospital. No perdería ningún ítem ni ninguna de nuestras ventajas, pero el marcador de terror seguiría avanzando un espacio más hacia el final del juego. Si en vez de salirnos el signo de impacto nos saliera el signo de exclamación, pues lo que haríamos es que ejecutaríamos la acción especial del monstruo. En la carta del monstruo ustedes verán que tiene una descripción del monstruo y la acción especial. Si el monstruo de la Laguna Negra ataca, o la criatura de la Laguna Negra ataca, y sale un signo de exclamación, se activaría esta acción de aquí que dice: golpea el bote, mueve el bote un espacio atrás. El bote es este token que va a estar avanzando, se los voy a mostrar más adelante, hasta tratar de llegar a la guarida del monstruo, y aquí lo que se haría es ir atrasando el recorrido del bote o del yate. Y eso serían las 2 cosas que podrían pasar con los dados. O no pasa nada, o nos hace un impacto, o activa la habilidad del monstruo. Entonces, repito, la fase del monstruo, revelamos carta del monstruo, vemos cuántos ítems se colocan en el tablero de la bolsa, vemos el evento relacionado con el monstruo. Si está presente en el tablero ocurre, si no está presente pues no ocurre,
y vemos los monstruos que se van a mover. ¿Qué pasa? Una característica importante, que puede que ocurra esto. Por ejemplo, en esta carta del Dr. Red nos dicen que se activa el monstruo de la Laguna Negra y el monstruo que tiene el token de frenesí. En este caso lo tenía Drácula, así que se activaría el monstruo de la Laguna Negra y se activaría Drácula, que moverían los dos un espacio hacia el jugador o el poblador más cercano. ¿Qué pasa si el monstruo que se activa tiene también el token de frenesí? Supongamos que el token de frenesí, que hay cartas de horror que lo mueven entre los monstruos. Vamos a pensar que el token de frenesí lo tiene la criatura de la Laguna Negra. Revelamos la carta y lo que pasa es que el monstruo se activa dos veces. Se activa como el monstruo de la Laguna Negra y se activa por ser el monstruo que tiene el token de frenesí. Es decir, aquí él se movería dos espacios. Y si solo se mueve uno y ataca a uno de los jugadores, se volvería a activar y volvería a atacar. Es decir, que un monstruo puede activarse dos veces en un turno. Y esa sería la fase del monstruo. Voy a volverlo a repetir. El turno se divide en dos fases. Fase del héroe. Hacemos acciones, tantas podamos como nos señala el héroe. Este tiene 4. Y luego la fase del monstruo, donde revelaremos una carta y haremos sus pasos. Poner ítems, realizar el evento y mover y atacar con los monstruos. El juego se va a ir desarrollando de esa manera hasta que ocurran dos cosas. Una, los jugadores destruyen los monstruos y ganarían todos los jugadores, o el token de horror llega al final del track, o se termina o se gasta el deck de horror y no hay una nueva carta para revelarlo. En el momento en que este deck se termine y no podamos revelar una nueva carta de horror, o el token de horror llegue al último espacio del track de horror, ganan los monstruos y pierden todos los jugadores. Ahora bien, ¿cómo derrotaremos a cada monstruo? Como ya les decía, cada monstruo se derrota de una manera diferente. Drácula tiene pues los 4 ataúd distribuidos por el mapa. Tenemos que ir a esos 4 ataúd, gastar ítems rojos por un precio de 6 o más, destruirle los ataúd, y cuando ya los 4 ataúd estén destruidos, que los colocaremos en la ficha del monstruo, pues iremos a la segunda parte o al segundo paso, que es enfrentarnos a Drácula y gastar ítems de color amarillo por un valor de 6 o más y destruiríamos a Drácula. En el caso del monstruo de la Laguna Negra, pues tenemos que ir al campamento y allí ir gastando ítems de diferentes colores para hacer avanzar el yate por el track hasta que él llegue a la guarida del monstruo. Gastamos, por ejemplo, un ítem azul y él está aquí, se mueve hacia el siguiente espacio azul y así lo moviendo hasta que llegue a la guarida. En el momento que el monstruo llega a la guarida, pues tenemos que ir al espacio donde está la criatura de la Laguna Negra y gastar una combinación de 3 ítems, cada uno de diferente color. Aquí no importa el precio. Uno rojo, uno amarillo, uno azul, y vencemos a la criatura de la Laguna Negra. Y entonces habríamos ganado el juego. En el caso del hombre invisible, tendríamos que buscar ítems de localizaciones específicas y ponerlas en el laboratorio, no, en el precinto, que te llevaría su token especial. El hombre lobo, pues tendríamos que gastar 6 ítems de diferentes precios, 2 de 1, 2 de 2 y 2 de 3, para encontrar la cura y enfrentarnos a él. En el caso del monstruo de Frankenstein es el más complicado porque juegan 2 monstruos. Por un monstruo juegan 2. Que serían Frankenstein y la novia de Frankenstein. Tenemos que ir haciendo que ganen humanidad gastando ítems de diferentes colores que se encuentren y así los venceríamos cuando se enamoren. Y la momia pues traería un puzzle con unos tokens con diferentes números que habría que irlos moviendo por este pequeño tablero hasta que coincida cada uno con su número
y entonces poder enfrentarnos a la momia y gastar una cantidad de ítems de 9 o más para destruir a la momia. El juego permite diferentes combinaciones, permite diferentes mecánicas, cantidad de monstruos, qué monstruos juegan. Los monstruos tienen sus diferentes complejidades. El manual nos dice que Drácula y el hombre invisible son fáciles. El hombre lobo y la criatura de la laguna negra son de dificultad mediana. Y Frankenstein y la momia, como Frankenstein son dos monstruos y la momia tiene ese pequeño puzzle, pues serían los de dificultad más alta o difíciles. Y ese sería pues las mecánicas, o sería el tutorial de lo que es este juego Horrify. Y bien, mis amigos, ese ha sido el análisis o la reseña de este juego, del Horrify. Un juego que yo creo que es bastante sencillo, realmente no tiene mucha complicación, es simplemente hacer nuestras acciones, mover, recoger ítems, salvar los diferentes pobladores y combatir los monstruos. Se me olvidó mencionar que cuando llevemos el poblador o el sobreviviente al espacio que nos dice su ficha, pues él sale del tablero, lo salvamos y ganamos una carta de ventaja. Y podemos tener la cantidad de cartas de ventaja que querramos en el juego. Y poco más, ese sería el juego. Muy sencillo, muy fácil de aprender. Las reglas son, yo diría que bastante, no es un manual muy vasto, con bastantes ilustraciones, trae ejemplos. Eso sí, está en inglés. Tengo entendido que el juego iba a salir en español, si no salió ya. Pero si no, es un inglés muy sencillito. No hace falta, es decir, no hace falta saber mucho. Creo yo que con una base sencilla de inglés se puede jugar perfectamente el juego. Además, en internet puede encontrar más tutoriales, ejemplos. Y es un juego que yo se los recomiendo porque es muy divertido. Es muy fácil de jugar, es fácil de explicar y se juega muy rápido. Y además tiene mucha rejugabilidad porque tienen muchas combinaciones de monstruos. Pues nada, gracias por estar conmigo. Gracias por pasar este tiempo viendo mis videos. Y me despido hasta un próximo encuentro aquí en Juegos y Más. Muchas gracias y hasta muy pronto.